toda la actualidad política, económica, nacional e internacional. Podés acceder a Café Internacional y si no, comunicarte al 424-2769. Aprovecharemos que la tenemos a Jen, ella es ciudadana de República Dominicana, se encuentra residiendo ahora en la Argentina y nos pareció interesante poder tenerla acá, debatir, hablar con ella. Y bueno, también vamos a aprovechar de hablar con Jorge. Te damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, bien. Y preguntarte, Jen, primero que nada, ¿cómo fue que llegaste a la Argentina? Y segundo, venís de República Dominicana, un país que poco se sabe, por lo menos el argentino. ¿Qué impresión te ha dado el argentino de lo que sabe de República Dominicana? Hola, buenas tardes. Bueno, para el argentino, República Dominicana es Punta Cana. Y muchos no saben bien dónde se ubica o me preguntan, pero tú hablas español, o sea, piensan que se habla inglés. Me ha sorprendido mucho eso y tienen poca información, quizás por la lejanía, se entiende, y básicamente Punta Cana es lo que conocen. Bueno, y siempre el argentino, cuando se habla de Argentina, se le mezcla en el imaginario público y en el imaginario colectivo una mezcla entre tango, dulce de leche, Diego Armando Maradona pateando desde la mano de Dios, sino pateando con la mano, y sobrevienen una serie de imágenes, quizás para algunos más políticos Perón, para algunos más futboleros Maradona o Messi, para otros deportistas, qué sé yo. Hay una serie de imaginarios, de símbolos que nos sobrevienen a los argentinos. Fangio también. ¿Cuál es la imagen que tienen el dominicano de lo que quiere proyectar hacia afuera? Bueno, allá se sabe mucho de Maradona. Llega mucha información de lo que es en la cultura argentina por las novelas. También recuerdo de pequeña un programa de Porcel, no sé si esta generación de comedia, o de humorista. Sí, con chicas. Claro. Que acá se dejó de transmitir. Pero de Dominicana, vos decís, ¿qué tiene Dominicana para ofrecer y para proyectarse en el mundo? Café, tiene un baile tradicional, alguna figura importante que se me esté escapando, algún actor. De Dominicana, bueno, a ver, allá mucho béisbol, ese es el... Béisbol. Sí. El básquet sí, pero el juego principal es el béisbol. De hecho, muy conocidos, Sammy Sosa, otros grandes nombres de beisbolistas que están en las grandes ligas en Estados Unidos y representando Dominicana. Y en el país también que hay unos clásicos entre unos rivales como tipo Boca River aquí, allá también hay otros equipos rivales clásicos y está esa cultura del deporte bien arraigada. También dentro de los artistas, el famoso Juan Luis Guerra, con el merengue, la bachata que aquí ha gustado tanto, está Romeo Santos, está... Romeo Santos es de un buen República stock Dominicana. de artistas para vender al mundo, me parece, ¿no? Muy buena stock de artistas. Un buen stock, sí. Buen stock de Sí, artistas. hay más, hay otros bachateros, Prince Royce. Hay aquí una banda que canta una especie de merengue que aquí le llaman de otra forma, no recuerdo bien. Y son merengues del 80 de allá que cantan. No recuerdo bien cómo se llama la banda, es del interior. Y claro. cantan unos merengues que cuando yo los escucho digo, eso es de allá, ¿cómo puede ser? Bueno, a mí me pasó eso en ocasión de un viaje en Estados Unidos. Era latinoamericano uno de los choferes. Y él venía escuchando justamente una colección que él recordaba de los 80. Y son todas canciones que hoy están reversionadas a lo mejor en lo que es la cumbia pop o el pop común, digamos, de acá, que escuchamos en la Argentina. Entonces como que efectivamente uno nota eso, que se reeditan esas obras que evidentemente son buenas, ¿no? Si sobreviven el paso del tiempo sobreviven, eso es lo importante. Reviven. Y aprovechando, allá en Dominicana, sí, ha habido siempre influencia yo no sé por qué, porque estamos bien lejos, pero yo recuerdo de pequeña una frase de mi mamá me decía, cuando una persona estaba medio lenta, le decía, mira, olvídate del tango, que Gardel se murió hace tiempo.
Claro. Y cuando yo vengo aquí, yo vengo acá, ¿cómo puede ser que mami me dijera esa frase de Gardel? O sea, ¿qué tiene que ver? Pero sí, es la influencia que en algún momento... Es increíble las corrientes, cómo Sí. van pasando De un lado y del de otro, frases, ¿no? de imágenes, Sí. del imaginario colectivo, incluso regional, la música, el arte. Ahora también hay otro tipo de traslado que existe, que es cuando se da el traslado de las personas, Claro. que pasa a ser un problema para algunos países, que es la llamada inmigración masiva, cuando existen y sobrevienen desastres naturales. Podríamos decir uno de los grandes problemas o situaciones que revisten gravedad en el siglo XXI. Bueno, sí, lo que pasó en Haití hoy en día se considera Haití como un estado fallido dentro de la Organización de Naciones Unidas, es decir, un estado que no funciona. Incluso en el terremoto cayó hasta la misma casa de gobierno en Haití. Claro. Y se traslada también ese problema a la región. ¿Por qué decimos esto? Porque incluso Argentina tiene parte de responsabilidad en el mantenimiento de 600 soldados cascos azules, Claro. e inversiones. Existe allá un hospital de 10 millones de dólares que se llama el Hospital Néstor Kirchner, que continúa en la parte sur de la isla, con lo cual los países se hacen responsables de lo que está pasando. Pero en República Dominicana se lo vive de otra manera. Se lo vive de otra manera porque está ahí al ladito. Y se lo vive de otra manera porque también en el corte nos contaba Jen de la historia de dominación y de rivalidad política que existe. ¿Cómo vive la gente, cómo vive el dominicano lo que está sucediendo en Haití? A ver, como tú dices, es una relación que va a existir siempre el dominicano con el haitiano. O sea, es un matrimonio sin divorcio, porque estamos uno al lado del otro, no hay forma de separarse. Y este conflicto que a nivel internacional ya ha tomado desde hace un tiempo mucha resonancia por el hecho del terremoto que hubo, es un problema que ahora sale a la luz, pero que siempre ha existido. Y es algo que va más allá de la política o de la ayuda, es algo social. Es algo social a ver, un país no se puede hacer cargo de otro país. Un país tiene reglas y un país tiene su propia política migratoria que no es que, bueno, son hermanos, vengan todos para acá. Claro, sí, sí. O sea, Haití siempre ha tenido una inestabilidad política fuerte, importante, que no ha podido encontrar una forma de estabilizarse, valga la redundancia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si Dominicana no mantiene su política migratoria firme, va a perder su autonomía. Es que se genera me parece, la misma situación o la misma oposición de puntos de vista que se da prácticamente en cualquier escenario geográfico con mucha migración, que es que no es simplemente que se rechaza por distinto, se rechaza por una mala actitud o por alguna forma de xenofobia, por más que eso pueda existir, pero sino que se rechaza porque uno tiene a lo mejor valores o situaciones o elementos de su propia sociedad que proteger en cuanto a, por ejemplo, situaciones de marginalidad que se pueden generar o situaciones de inseguridad, que siempre está esa costumbre de asociar automáticamente la migración con la inseguridad o el tema de los puestos de trabajo. Entonces eso es como que termina revestiendo mucha complejidad también. Sí, y está el hecho de que es por el lado de autonomía, está bueno mantener las reglas y todo eso. Claro. Todo eso. Sin embargo, los apoderados, las personas de poder que tienen en sus manos todo lo que es la economía nacional, que tienen proyectos, que tienen construcciones, buscan mano de obra barata en Haití. O sea, Haití siempre ha sido, desde que se manejaba el país con todo lo que era el azúcar y todo lo que eran ingenios estaban llenos de haitianos porque era la mano de obra barata. Entonces el dominicano siempre ha tratado, aunque tenga el bajo poder adquisitivo, siempre se ha visto a sí mismo como superior al haitiano. Entonces los trabajos de fuerte, como en ese momento de trabajar en ingenios con caña de azúcar y todo eso, que era un trabajo muy fuerte de campo y pesado, ¿qué pasaba? Pocos dominicanos querían trabajarlo. Entonces empezó a buscarse la mano de obra barata de los haitianos y empezó todo a crecer. Pero ahí también empezó el tráfico de indocumentados haitianos, porque era más fácil no declararlo, porque entonces le pago menos, porque entonces lo manipulo. Y es una especie de esclavitud de alguna forma, porque es un maltrato a esas personas que, bueno, tengo poco pero tengo algo. Y cuando vienes a ver, ha pasado el tiempo y llegan los descendientes de ellos que
son dominicanos con cultura haitiana y que los dominicanos no lo aceptamos como dominicanos. Y todo eso ha pasado con el tiempo, ya lo que es la producción de azúcar se eliminó, en Dominicana lo que es el turismo abarca la mayor parte de la producción nacional de lo que se produce trabajo, entonces el haitiano ¿a dónde se ha ido? A la construcción, a la agricultura, lo que queda, pero básicamente a la construcción, y sigue siendo mano de obra barata. ¿Existen facciones políticas, partidos políticos, organizaciones que se sientan amenazadas con la incorporación de ciudadanos haitianos en el trabajo dominicano? A ver, en pantalla, por decirlo de una forma, las fachas sí, pero todos se benefician porque generalmente tienen intereses que quieren cubrir. Pero la sociedad últimamente ha estado empujando para que eso cambie, para que se regularice la situación de los haitianos. Y bueno, es el problema actual que hay allá, que los descendientes de esos haitianos, que se supone que son dominicanos, pero que físicamente y culturalmente están influenciados por los haitianos, no se quieren reconocer como dominicanos. Y lo han categorizado, tratan de regularizarlo, pero la sociedad misma, incluyendo la ley, no lo apoya. Entonces es un conflicto fuerte. Ahora, la rivalidad además tiene un trasfondo histórico político, ¿correcto? Así es. El país ha pasado por un proceso muy complejo, como se conoce internacionalmente. Es una isla, pero son dos países. Claro. Entonces, desde sus inicios, esa división fue muy marcada porque cuando llegaron los españoles a la parte oriental de la isla, se asentaron ahí, la parte occidental entonces fue ocupada por piratas que a su vez fueron apoyados por los franceses. Ajá. Ellos empezaron a asentarse, a cultivar tabaco, café, fueron apoyados por los franceses y con el tiempo se convirtió en una colonia importante francesa. Se llamaba Saint-Domingue, o sea, es como Santo Domingo por un lado de español. Sí, es como sería el subtítulo en francés, ¿no? Exactamente, en ese tiempo. Y es impresionante cómo cambian las cosas, que pasó de ser en su momento una colonia, la colonia más rica de Francia, y toda el área, económicamente, con todos los cultivos y todo el sistema que desarrolló, llevando precisamente africanos para el trabajo y duplicar cada vez más todo ese imperio a nivel de tabaco principalmente y del azúcar. Entonces explotaron todos los recursos naturales. Entonces cuando explotaron todo, era la parte más, digamos que fértil de la isla. Y con el tiempo pasó a ser llamada Haití, que significa precisamente eso, tierra alta, tierra fértil. Ah, claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando destruyeron todas las riquezas naturales, ¿qué sucede? Se fueron, bueno, llegó toda la revolución política, llegaron al poder las personas que estaban ayudando a los franceses, todo un proceso político, y ellos terminaron en un momento ocupando la parte española por 22 Ajá. años. 22 años. 22 años. Entonces, el dominicano nunca se sintió parte de lo que era Haití. Nunca se sintió parte. Luego la independencia fue de hecho de los haitianos, la independencia dominicana. Es una diferencia importante entre las dos naciones, muy fuerte, empezando desde la lengua. O sea, el haitiano habla francés y creol, el dominicano habla español apenas. El dominicano nada de francés, de creol mucho menos, es un idioma muy complicado. Yo he intentado aprender, tengo amigos haitianos y es complejo, ¿verdad? Es una mezcla de diferentes lenguas de tribus africanas. Religiones también son distintas, ¿no? La religión es distinta. Se supone que es católica, pero realmente no es católica. Es un vudú y protestante, principalmente vudú. Y es una religión... Viene de la tradición ancestral ya del momento en que llegaron los esclavos en el marco de todas las colonias, ¿correcto? Exactamente, es un sincronismo de lo que fue el vudú de ellos y una mezcla también con lo que es el catolicismo. Tienen todas esas vírgenes de los católicos, pero tienen otros nombres y otras creencias.
muy ligada a lo que el satanismo, visto así desde Dominicana. Ellos tienen su creencia, pero tienen mucha creencia así en dioses que entra mucho en contradicción con lo católico y que son en Santo Domingo. ¿Se ve eso en la sociedad? La contradicción, digamos, y el fuerte choque de civilizaciones entre dos sociedades muy cercanas, digamos. Bueno, como te decía fuera del aire, un ejemplo vivo es que si tú le dices a un haitiano, le dices haitiano allá, es un insulto. Y peor si le dices a un dominicano haitiano. O sea, hay un rechazo en la sociedad lamentable, por un lado. Pero el haitiano también es amigo, el haitiano también te vende una palta en la calle, ya le llamamos aguacate, y el haitiano te hace los trabajos fuertes del hogar cuando hay alguna construcción, y también es amigo, porque tú no puedes ser enemigo de él. Pero el haitiano también te lo encuentras en la facultad y estudias con él y ves que es muy trabajador y muy inteligente. O sea, no es solamente una sola mirada, pero a grandes rasgos sí hay una diferencia y hay cierto rechazo, pero también hay una historia detrás del por qué. Esa descendencia africana de ellos con la descendencia europea del dominicano, que es más fuerte, y hace que el dominicano rechace al haitiano por sus orígenes, por su color de piel, que es más fuerte, negro, y allá la persona que no es negra, entonces es blanca. Y se cree. Hay una sociedad muy estratificada. Es una especie de racismo. Uno mismo es un racismo como escondido, disfrazado, ¿entiendes? Que quizás no la persona no se percate de ello, pero porque es algo hereditario, algo que se ha heredado, que la gente te lo dice, que lo ve en la televisión, que siempre hay una mirada hacia otra cultura, menos a la haitiana. Bueno, siempre es muy interesante tener este tipo de aproximaciones, no desde el análisis quizás macro, sino desde el análisis micro. Agradecerte, Jen, y me alegro que hayas venido y espero que te hayas sentido cómoda. Sí, gracias por la invitación. Aprovechando que tenemos a Jen, Wilfrido Vargas, abusadora, eso está sonando ahora de parte de nuestro productor. Salimos un poco del contexto de la política y nos quedamos un rato con Wilfrido Vargas, ya volvemos.